Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén teniendo una buena semana, un buen día. Y hoy día en el curso de razonamiento verbal, vamos a hacer el tema de analogías. Ustedes muchas veces han visto que para explicar algo, en lugar de dar su definición completa, su definición como tal, como está en el diccionario, utilizan palabras similares o palabras que se relacionan, analogías como tal. Relaciones que llegan a representar lo mismo. En este caso, vamos a revisar bien lo que son las analogías, vamos a hacer ejercicios, vamos a practicar, a hacer comprensión lectora. Y bueno, ahora esta es la parte teórica. Para que ustedes sepan qué tipos de analogías hay, la definición de analogías, qué significa etimológicamente la palabra analogía y cómo pueden resolver los ejercicios. ¿Qué son las analogías? Son ejercicios de razonamiento verbal en el que se establecen relaciones lógicas de semejanza entre dos palabras o expresiones. ¿Y cuál es la definición etimológica de analogía? Bueno, proviene de las voces griegas ana, que significa conforme, logos, que quiere decir razón, y el sufijo ia, que quiere decir cualidad. Por lo tanto, analogía, etimológicamente hablando, significa cualidad conforme a la razón. Tenemos principios analógicos. El primero es el principio del significado condicionado, el cual conduce a escoger el significado pertinente de uno de los términos del par base respecto al otro. Por ejemplo, tenemos planta es a edificio, como almacén es a edificio también. Bueno, en este caso debe ser fábrica. Ya, pero primero vemos planta. Planta también se refiere a un elemento vegetal o a la planta del pie o una base, pero en este caso se refiere a una parte del edificio. Mientras que almacén también se está refiriendo a una parte de la fábrica. Ahí vamos a corregir. Dice, la relación que se establece es con el término edificio. Diremos, la planta es parte del edificio, así como el almacén es parte de la fábrica. En segundo lugar, tenemos principio de necesidad lógica. Conduce a aceptar un término por cuestiones de necesidad en la relación lógica entre los componentes del par base. Tenemos diamante es a dureza, como arcilla es a plasticidad. Estamos hablando de una característica del diamante. Nosotros sabemos bien que los diamantes son realmente duros, que no se rayan con nada. Mientras que la arcilla se caracteriza por la plasticidad que tiene y la capacidad de moldear. Entonces podemos decir, el diamante se caracteriza por su dureza, como la arcilla por su plasticidad. Y en tercer lugar tenemos el principio de orden. Este principio establece que el orden del par análogo, que vendría a ser la respuesta en los ejercicios, ha de ser idéntico al orden del par básico. Tenemos información es a conocimiento, como broma es a hilaridad. Tenemos que la información te va a generar conocimiento, como una broma te va a causar hilaridad. Tenemos la estructura. La estructura de las analogías se presenta como A es a B, como C es a D, donde las relaciones que se comparan son proporciones en relación al par base y al par análogo. Ya hemos estado hablando de eso. Pero, ¿qué es el par base y el par análogo? El par base son los términos que encabezan el ejercicio y están constituidos por los siguientes elementos: los términos base y los relacionantes. El relacionante integrado o interno, que son los dos puntitos, se lee es A. Y el relacionante comparativo externo, que son dos pares de puntos, se lee como. O sea, el par base, en este caso, vendría a ser el agua se bebe, ¿no? O el agua es a beber. Y ahora el par análogo dice, es aquella opción que produce la misma relación del enunciado o par base contextualizado. O sea, es la respuesta que vas a tener, dependiendo qué criterio vas a seguir. Por ejemplo, acá tenemos el agua se bebe, el pan se come. Los oídos son para oír, los ojos son para ver. También se puede representar como el agua es a beber, como el pan es a comer.
O los oídos son para oír y los ojos son para ver. Ahora tenemos criterios de análisis. Como les estaba mencionando, hay distintos tipos de analogías. Nosotros tenemos que identificar. Y aparte, estamos ya agarrando todos los conceptos de las anteriores clases y se están integrando acá. Y ahora es como que ya teniendo los conocimientos anteriores nos van a ayudar a poder resolver correctamente los ejercicios, poder analizarlos e identificar. Primero hay analogías de sinonimia. Los términos expresan significados semejantes. O sea, vamos a ver sinónimos entre ambos. Por ejemplo, blanco es claro como negro es oscuro, algo así. Antonimia, los términos tienen significados que se oponen entre sí, como blanco es a negro como negro es oscuro. De parte todo o viceversa. Uno de los términos se les señala una sección o componente del segundo término. Por ejemplo, pétalo es a flor como pedal es a bicicleta. También tenemos lo que es conjunto, elemento o viceversa. Uno de los términos resulta de la unión natural o circunstancial de seres. Gramaticalmente se trata de una relación entre un sustantivo colectivo y un sustantivo individual. También tenemos autor a obra o viceversa, cuando el primer término se refiere a una obra y el segundo al autor. Por ejemplo, tenemos el jorobado de Notre Dame o Notre Dame de París, creo que se llama realmente, es a Víctor Hugo, como La ciudad y los perros es a Mario Vargas Llosa. Luego tenemos intensidad. Existe una relación de graduación, jerarquía o magnitud. Se caracteriza porque los términos mencionados tienen una relación de menor a mayor intensidad o viceversa, como frío a gélido, como pobre a paupérrimo, algo así. Característica. Se refiere a un ser y alguna cualidad exclusiva que lo distingue. Generalmente, es una relación entre un sustantivo y un adjetivo que lo califica, entre dos sustantivos, uno de los cuales señala una cualidad del otro. Esto lo hemos podido ver, por ejemplo, acá, de diamante, esa dureza, arcilla, esa plasticidad. Estamos viendo una relación de características. Luego tenemos sujeto, instrumento o viceversa. Uno de los términos señala una persona, la cual para cumplir su actividad o función se vale de un instrumento indicado con otro término. Por ejemplo, guitarrista, esa guitarra, como soldador es a una soldadura, algo así. Ahí tenemos lo que es función. Uno de los términos menciona una persona o objeto en el cumplimiento de sus actividades, ya sean naturales, artificiales o sociales. Por ejemplo, el doctor se dedica a curar, como el abogado se dedica a defender, algo así. Luego tenemos causa a efecto o viceversa. Se determina cuando uno de los términos va a ser el agente generador que provoca la aparición de lo que indica el segundo término. Luego tenemos asociados por el lugar. Uno de los términos señala a un ser, objeto o acción donde habitualmente se encuentra el lugar o donde se ejecuta la acción. También tenemos evolución. Uno de los términos señala a un objeto anticuado, mientras que el otro menciona a un objeto moderno que lo ha reemplazado. Que eso también me parece que lo hemos visto anteriormente. En el caso de sinónimos, que hablábamos de un término que se usaba antiguamente y que por la evolución del idioma de la época ya se cambió. Luego tenemos especie, género o viceversa. Uno de los términos señala a un integrante de un grupo mayor, mientras que el otro hace referencia al nombre de dicho grupo o familia. Luego tenemos cogenéricos. La semana pasada vimos ese término, que buscaba la relación que tenía de lo que se estaba hablando y de ahí se excluía otro. Luego, entonces, cogenéricos se refiere a, es una relación entre los integrantes de un mismo grupo o familia, los que deben tener rasgos generales comunes. El atributo esencial es la pertenencia al mismo concepto, clase o categoría. Luego tenemos materia prima a producto elaborado. Formulado el par de términos, uno de ellos actúa de elemento principal para la elaboración del segundo, el que recibe el nombre de producto elaborado derivado. Luego tenemos asociados por el uso. Se configura cuando dos objetos independientes entre sí se van a asociar para efectuar una función o un uso determinado.
Luego tenemos simbolismo. Es la relación en la que una de las palabras simboliza la idea que expresa la otra. Tenemos profesional, objeto de estudio o viceversa. Uno de los términos señala a un profesional o agente con su respectivo objeto de estudio. Y finalmente tenemos de contigüidad. Los términos mencionados señalan dos objetos, lugares o situaciones que suceden en el espacio o en el tiempo. Esos son los criterios de análisis que debemos tener al momento de escoger las opciones. Tenemos que identificarlas, darnos cuenta cuál es cuál, que eso nos va a ayudar a identificar las analogías de acuerdo a las opciones que nos ponen. Entonces, ¿cuál es el método de solución de ejercicios? Primero, determinar con precisión la relación o vínculo existente entre los términos que conforman el par base. Esta relación base debe establecerse en función a los significados de las palabras, aplicando un criterio lógico, concordante con el sentido común. Podemos establecer la relación base. Para ello se hacen las siguientes técnicas. Primero, la técnica analítica o de los tipos analógicos. Esta técnica consiste en reconocer el nexo lógico que vincula a los términos del enunciado y, como es obvio, requiere conocer previamente los principales tipos analógicos. Y también tenemos la técnica de la oración. Este procedimiento consiste en construir con los términos base una oración. La misma debe ser breve y afirmativa. Ese es el primer método de solución. El segundo es tener en cuenta el orden del enunciado, analizar las opciones y escoger aquella que exprese una relación semejante a la premisa. Y tercero y final, tenemos determinar la mejor respuesta. Para esto debemos precisar aún más la relación base, buscando en esta las características o elementos pertinentes que nos permitan discernir cuál de las opciones posibles es la más semejante a la premisa. Las características o elementos pertinentes en referencia que debemos extraer de la premisa tienen que ver con los aspectos como animal, vegetal, mineral, natural, artificial, específico, genérico, absoluto, relativo, fundamental, accesorio, racional o irracional. Bueno, con esto vamos a estar lo suficientemente preparados para poder resolver los ejercicios en la clase. Se les va a hacer más fácil, van a poder relacionar más y hay que tener en cuenta que la analogía nos va a servir siempre, sobre todo cuando no sepamos explicar algún concepto así con las palabras técnicas, las palabras que tiene así en su definición tal cual, pero te va a ayudar a hacerte una imagen mental, a relacionar lo que es. Ya chicos, esta sería la teoría por el día de hoy y nos vamos para hacer los ejercicios. Bye bye.